Muy buenos días para todos los hermanos, las hermanas. Damos gracias a Dios. Bueno, ha pasado la semana con mucho frío, pero nuevamente ha llegado la hora de estar compartiendo la palabra del Señor, y en este día quisiera compartir con ustedes en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 19 en adelante. Dice así la palabra del Señor: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. ¿Al hacer qué? Nos va a preservar siendo irreprensibles para la venida de Jesús. Bien, el domingo pasado he compartido acerca de lo que Jesús dijo antes de ascender a los cielos: quedaos en Jerusalén y hasta que venga el Espíritu Santo y sean revestidos de poder, que fue una promesa para todas las personas que nacen de nuevo. El motivo de la venida del Espíritu Santo es para quedarse con nosotros y administrar nuestras vidas. Y he dicho que donde está la iglesia también deben estar las evidencias de la presencia del Espíritu Santo del Señor. Y donde están las evidencias, por supuesto, también viene la convicción, esto es, claridad acerca del estado del hombre. El hombre puede entender que necesita un redentor. Pero hemos dicho también que los cristianos podemos descuidar nuestra relación con la persona del Espíritu Santo, y una vez que nosotros descuidamos esa relación, nos enfriamos y perdemos nuestro contacto con el Señor, y sin saberlo comenzamos a tener nuevamente una vida deprimida, una vida abatida, y luego terminamos endureciéndonos a la presencia del Espíritu Santo. Y he dicho que la iglesia de estos últimos tiempos necesita volver al altar del arrepentimiento, porque una iglesia del siglo XXI sin las evidencias del Espíritu Santo no puede ser un fiel testigo de parte del Señor. Fuimos salvos para ir al cielo, pero dejados con un propósito de ser testigos. Pero antes de continuar, y de lo que quisiera hablar en esta mañana es: no apaguéis al Espíritu. Es que la Escritura también nos deja claras advertencias que en este mundo muchos espíritus se manifiestan, y entre ellos hay muchos espíritus inmundos que solamente siembran maldad en los corazones de los hombres y los llevan al engaño. Estos espíritus trabajan poniendo trampas, deseos y tentaciones que por sí solo parecen son demasiados inofensivas, pues las cosas de la oscuridad también se presentan como ángeles de luz, parecen ser santos y hacen creer a las personas en ilusiones, y muchas veces esas ilusiones son simplemente creer en cosas que la Biblia no dice. Y la advertencia de parte del Señor es que nosotros no debemos creer a todo espíritu, sino que debemos probar la fuente de donde procede tal espíritu. ¿Y dónde se mueven estos espíritus? Bueno, en el mundo, en cualquier lugar, pero también estos espíritus inmundos tratan de moverse dentro de la iglesia para engañar a la iglesia. Pero los cristianos de este siglo XXI, reitero, necesitamos el ser rebautizados por el poder del Espíritu Santo y
pedirle al Señor que nos dé el don de discernimiento de espíritu. ¿Para qué? Como dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 10, para poder nosotros separar las cosas espirituales, las cosas que pertenecen a Dios y las cosas que pertenecen a la oscuridad. Y la palabra del Señor dice que el engaño de nuestro enemigo es tan sutil que ninguno de los seres humanos somos serios rivales para contradecir o contrarrestar las acechanzas del diablo. Por lo tanto, ningún ser humano en su naturaleza caída puede discernir entre las cosas buenas y malas. No puede discernir por su inteligencia, no puede discernir simplemente porque ha tenido algunos cursos en algún seminario. No puede discernir por estas cosas. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo trato de decirle. Que sin la presencia del Espíritu Santo, nosotros no podemos discernir entre las cosas profanas y entre las cosas santas. Y para que ese Espíritu esté presente con nosotros, hablo del Espíritu Santo, debemos tener el cuidado de no apagarlo. ¿Y cómo se apaga el Espíritu Santo? Bueno, con algunas actitudes de irreverencia, de falta de sumisión, de poco deseos de oír la palabra del Señor. En fin, hay muchas maneras de apagarlo. Y si alguien apaga el Espíritu de Dios en su vida, no va a poder discernir entre la verdad y lo falso. Ahora quiero decirle algo importante. En toda la historia del pueblo del Señor, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, la Escritura dice que por causa de los descuidos, muchas veces el ministerio del Espíritu Santo se detuvo en medio del pueblo de Dios por apagarlo. Y muchas veces se lo apaga el Espíritu de tal manera que Él debe retirarse de las vidas de las personas que no practican la palabra del Señor, porque Él no puede habitar en un corazón que no está limpio, en una iglesia que no está limpia. Querida iglesia, si usted va al libro de Apocalipsis en el capítulo 3, verso 20, nos dice la palabra del Señor que esta iglesia era una iglesia aparentemente maravillosa, tenía muchas cosas, pero la óptica de Dios era diferente a lo de los hombres. El Espíritu Santo del Señor que estaba en lugar de Cristo ya no estaba reinando en la iglesia. Estaba a la puerta el Señor llamando nuevamente a ver si podía entrar a la iglesia. Y esto nos habla de la actitud de los últimos tiempos de muchas personas. Será la indiferencia al llamado del Señor. Nosotros no solamente tenemos que tener una apariencia o una forma de cristianos, no solamente debemos demostrar también con nuestras vidas, con nuestros hechos, que la presencia del Señor está con nosotros. Querida iglesia, las buenas intenciones muchas veces no tienen ningún valor delante de la presencia del Señor. Por eso que en esta mañana, nuevamente recordando estas palabras de lo que dijo el Señor, que recibiréis poder y me seréis testigos, no podemos hacer absolutamente nada sin la presencia del Señor. Sin la presencia del Espíritu simplemente estaríamos dando un salto terriblemente oscuro a la apostasía. Y es este salto que muchas personas ya lo han dado. El modelo del Dios se ha olvidado, se ha puesto de lado. Hoy en día para muchos cristianos
todo vale, nada es pecado, todo es cuestión a nuestro gusto, pero la Escritura no habla que nosotros debemos seguir nuestros gustos, sino la Escritura nos recomienda que nosotros debemos seguir el modelo de Dios, y el modelo del Señor no todo vale. Dice que debemos morir de tal manera que nosotros debemos entregar nuestra vida completamente en las manos del Señor. ¿Quién puede negar en estos tiempos que no necesitamos el ser renovados en el poder del Espíritu Santo? ¿Quién podrá decir que no necesita ser bautizado? Lo que hemos sido bautizados y lo que todavía no han sido bautizados, ambos debemos buscar con desesperación la presencia del Espíritu de Dios. Porque si no, no habrá forma de caminar en este mundo pecaminoso como personas espirituales. Porque sin el Espíritu del Señor nosotros no podemos cambiar nuestra mente. No es que debemos modificar nuestra mente, tenemos que cambiarla por una nueva mente según Cristo. Un cristiano sin la llenura del Espíritu Santo es propenso a vivir en los deseos de la carne. Y díganme si esto no es verdad. ¿Cuántos cristianos que llevan sus Biblias a la iglesia todavía continúan teniendo celos, envidias, enojos, practican diferentes injusticias, amarguras, resentimientos? Y la palabra de Dios deja bien en claro que esta clase de actitudes en la vida de un cristiano no deben existir. Por la misma razón que estas actitudes no proceden del Espíritu Santo de Dios, sino proceden de otro espíritu. Y nosotros debemos discernir por el Espíritu Santo qué espíritu es que quiere gobernar nuestra vida. Querida iglesia, nosotros debemos practicar la palabra del Señor, porque el que no practica la palabra del Señor, la Biblia también deja bien en claro que no heredará la vida eterna. Esto no se trata simplemente el evangelio. Si usted va a ser bendecido y prosperado en esta vida, se trata de la eternidad. Debemos preocuparnos y mirarnos cómo estamos viviendo delante del Señor, porque si alguien no puede abandonar las obras de la carne, la Escritura dice es porque todavía es carnal y necesita arrepentimiento. Aunque usted diga que es cristiano, pero sí practica las cosas que Dios dice que no tiene que practicar, es que usted no está bien delante de Dios. Déjese de engañar. El Señor nos llama en estos últimos tiempos a revestirnos de la gracia del Espíritu Santo del Señor. Qué pena que tantos personas conocen la Biblia de tapa a tapa, pero no lo practican. ¿Por qué? Por falta de arrepentimiento, por falta de confesión de sus pecados. Querida iglesia, cada uno de nosotros somos responsables. ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida espiritual? Somos los responsables de permitir qué cosas entran a nuestro corazón y de las cosas que deben salir de nuestros corazones. Querida iglesia, nadie puede reformar el corazón simplemente por escuchar algún programa bíblico. No puede asistir a algún lugar donde lo van a recuperar. No existe esfuerzo humano para cambiar el corazón. Solo es obra del Espíritu Santo del Señor. Y hoy más que nunca necesitamos que el Espíritu Santo tome absolutamente todo el control de nuestras vidas.
porque si Él no toma el control, querida iglesia, nosotros vamos a estar divagando en nuestros pensamientos y nunca jamás vamos a terminar de asentarnos en las cosas del Señor. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Querida iglesia, sin la llenura del Espíritu Santo no podemos resolver los problemas de la vida, no podremos resolver los problemas espirituales, no podremos alcanzar la vida eterna, no podremos triunfar sobre el pecado, sobre el engaño, sobre las tentaciones. Vuelvo a reiterar en este día nuevamente, debemos tomar con toda seriedad el tiempo que estamos viviendo frente a la venida de Jesús. Debemos armar en nuestros corazones el altar de la confesión, del arrepentimiento y pedirle a Dios también que perdone nuestros descuidos. ¿Cuántos tiempos hemos ocupados en los quehaceres de la vida, preocupándonos por las cosas terrenales, pero pocas veces nos hemos preocupado con toda seriedad por las cosas eternas? Te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a ponerte de acuerdo conmigo y decir, yo necesito ser renovado? Yo necesito ser bautizado, aquel que todavía no ha sido bautizado. Todos debemos decirle al Señor, ocupa tú el lugar en nuestros corazones. Que nosotros tengamos conducta de cristianos, que manifestemos pureza en nuestros corazones. Porque el cristiano es mucho más que simplemente decir palabras, debe manifestar evidencia, debe demostrar que realmente somos del Señor. Querida iglesia, que el Señor te fortalezca y debemos darle gracias al Señor por las misericordias que Él tiene para con nosotros. Quiero decirle algo importante. Los días que estamos viviendo son días difíciles, días extraños. Y los tiempos que vienen no son tiempos de alegrías ni de fiestas. Lo que viene para este mundo es algo terrible, pues el mundo está totalmente descontrolado. El mundo respira muerte. El mundo está respirando pecado, tanto pecado que si algún hermano se despierta de entre la tumba, se llevaría una gran sorpresa cuánto ha cambiado este mundo en tan pocos años. Necesitamos despertar a esta realidad que estamos viviendo en la última hora de la gracia del Señor. Necesitamos llenarnos de la gloria del Señor para ser testigos del Señor. Necesitamos estar orando que el Señor ponga ese deseo de despertar, que traiga un gran avivamiento y detrás de este avivamiento pueda haber una grande cosecha de almas. Y quizás usted en esta mañana diga, hermano, pero ¿para quién usted habló esta palabra? Yo ya estuve en la iglesia por muchísimos años. Bueno, no importa los años que usted tenga, no importa cuántos años ya ha estado en la iglesia. Lo interesante es que el Señor todavía nos sigue llamando a que seamos llenos del Espíritu Santo, y hay una posibilidad en el altar del arrepentimiento a ser renovados y ser tomados en las manos del Espíritu Santo para
para que Dios a través de nosotros, a través de usted, porque Dios lo ha llamado con un propósito, Él tiene un plan, que antes de partir a la eternidad ese plan pueda llegarse a cabo por el Señor. Quizás usted necesita ser un intercesor, otros quizás necesitan ocupar otro lugar, pero todos lo tenemos que hacer bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos ayude a discernir en estos últimos tiempos las cosas que son realmente del Espíritu Santo y las cosas que no pertenecen al Espíritu Santo. Por lo tanto, el consejo de la palabra del Señor es: no apaguemos al Espíritu Santo de Dios. Que el Señor te bendiga y te dé fuerza. Estemos orando en este momento. Padre, yo te quiero dar gracias porque una vez más puedo compartir estos consejos de tu palabra con la iglesia, con mis hermanos. Vivimos en una época de oscuridad espiritual en el mundo, donde hay tantos engaños. Necesitamos hoy más que nunca que tú nos vuelvas a llenar de la gloria de tu Espíritu Santo. En mis hermanos que todavía no han sido bautizados, puedan ser bautizados. Oh Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido. Señor, que tú puedas transformar nuestros corazones de tal manera que como iglesia de los últimos tiempos nosotros podamos evidenciar, Señor, aleluya, el poder y la gloria de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendice los hogares de mis hermanos, fortaléceles, que la bendición de tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, sobre tu pueblo. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.